Hipatia Podcast presenta Marx. La lucha de clases es el motor de la historia. Introducción. La filosofía de Marx supone, por muchas razones, un profundo cambio de orientación en el panorama del pensamiento occidental. Entre las anomalías que la caracterizan, una destaca por encima del resto, su vocación práctica, política, pues la filosofía de Marx tiene como objetivo fundamental y explícito cambiar el mundo. Efectivamente, si el elogio de la teoría había sido lugar común en la tradición filosófica, Marx subrayó la indisoluble vinculación entre teoría y práctica, unidas en un movimiento de ida y vuelta en el que la teoría, como conocimiento de la realidad, es indispensable para la práctica, y la práctica, como intervención política, es la consecuente aplicación del análisis teórico. No en vano, Marx se halla detrás de buena parte de los procesos revolucionarios que el mundo ha conocido a lo largo del siglo XX. Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de maneras diferentes, ahora lo que importa es transformarlo, escribió Marx en uno de sus más conocidos pasajes. Pero para esa transformación es preciso un minucioso conocimiento del mundo que se quiere cambiar. Por ello Marx, a diferencia de esa tradición con la que él rompió, la del idealismo, empeñada en alejarse del mundo real, entendió como objeto de su filosofía el mundo material, la sociedad y la historia. Para el proyecto de Marx de transformar el mundo se requiere un exhaustivo conocimiento del funcionamiento de ese mundo. De ahí, como veremos en los primeros compases de este libro, que el materialismo se convirtiera en la herramienta filosófica con la que Marx pretendía desentrañar la realidad. El materialismo marxiano subrayará que el pensamiento, las ideas, las formas culturales, religiosas y jurídicas son una consecuencia de las sociedades en las que se producen. O lo que es lo mismo, es la organización social la que explica los modos de pensamiento de una época determinada. Una legislación que atienda, por ejemplo, la cuestión del esclavismo es fruto de una sociedad esclavista, como la griega o la romana, en la que, por cierto, la esclavitud no era moralmente cuestionada. Del mismo modo, la regulación jurídica de la jornada laboral es propia de una sociedad capitalista, asentada sobre el trabajo asalariado. Marx entendía, en definitiva, que sobre la estructura económica de la sociedad se eleva toda una superestructura de pensamiento, filosófico, jurídico, estético, ético y literario, que no hace sino expresar esa estructura social. Pues, como escribió junto con Engels en la ideología alemana, no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Marx generó también un nuevo discurso en torno a la verdad. En primer lugar, porque la verdad deja de ser universal, pues la visión del mundo siempre está influida por las características del sujeto, en especial por su posición de clase, dando lugar a diferentes ideologías. En segundo lugar, porque su criterio dejó de ser teórico para ser práctico. La constatación de la verdad de un planteamiento no es una cuestión teórica, sino práctica, posición que implica la ruptura con siglos de privilegio de la teoría. Ello enlaza con una novedosa concepción de la filosofía en la que su objetivo declarado es transformar el mundo. El filósofo y la filosofía adquieren así una incuestionable dimensión política. Por otro lado, el materialismo de Marx desarrolló una posición consecuentemente atea, pues entendía que la idea de Dios es una producción humana. No es el ser humano quien es creado por Dios, sino, por el contrario, Dios, y con él la religión, quien es creado por los seres humanos como instrumento de consuelo ante una realidad cargada de dolor y miseria. Es la injusticia, el desgarramiento de la sociedad, lo que explica que el ser humano se haya visto empujado a buscar refugio en la religión y sus figuras. Por ello entendía Marx que la forma más eficaz de luchar contra la religión era crear una sociedad justa y habitable. Como se verá en el segundo capítulo. Marx aplicó la analítica materialista a la crítica de la sociedad capitalista decimonónica para desentrañar sus mecanismos y así poner de manifiesto las injusticias que la caracterizaban.
Porque si algo alienta tras la reflexión marxiana es una insobornable voluntad ética de luchar contra la injusticia. En ese análisis jugarán un papel fundamental, como se verá, dos ideas clave, la explotación, a través del concepto de plusvalía, y la lucha de clases. Sobre la plusvalía, definida por Marx como la diferencia entre el valor de lo que el obrero produce y el salario que percibe por ello, se articulan los mecanismos de explotación de la clase obrera que el filósofo diseccionó a lo largo de miles de páginas, especialmente en El Capital. A la luz de su análisis, la sociedad capitalista se perfila como una sociedad atravesada por el conflicto entre grupos sociales, las clases, definidas por su posición en el sistema productivo. Una de ellas, la burguesía, posee la propiedad de los medios de producción, mientras que la otra, el proletariado, carece de ella, lo que genera intereses enfrentados. Es lo que Marx denomina lucha de clases, el otro gran concepto sobre el que báscula su filosofía. De hecho, Marx no hizo sino trasladar al papel aquello que había observado a lo largo y ancho de Europa, en Alemania, en Francia, en Bélgica y especialmente en Inglaterra. Allí constató la existencia de una masa social explotada y sufriente, el proletariado, la clase obrera, una clase desposeída que tan solo contaba con su fuerza de trabajo. Una clase cuyo dolor era cantado también por poetas como Heine y descrito por novelistas como Zola o Dickens. Por ello, Marx marcó distancias con las teorías tradicionales sobre la sociedad, que la describían como un espacio de superación de las diferencias, especialmente a través del mecanismo del contrato social, tal como se encargó de teorizar buena parte de la filosofía moderna. Las teorías del contrato social, muy en boga en los siglos XVII y XVIII, entendían que la sociedad nacía como consecuencia de un pacto o contrato entre los individuos, que acordaban así una determinada forma de gobierno y de Estado. Consumado el pacto, el posible conflicto entre los individuos quedaba desterrado por la acción del Estado. Para Marx, por el contrario, la sociedad es un lugar de conflicto donde se confrontan intereses antagónicos. El papel del Estado es el de garantizar el dominio de una clase, la clase dominante, sobre las demás, convirtiéndose, de este modo, en un actor más de la lucha de clases. Pero Marx aplicó también el materialismo al análisis de la historia, lo que daría lugar al llamado materialismo histórico. Una teoría que por primera vez hablaba de un motor del proceso histórico y que se abordará con detenimiento en el tercer capítulo. Todas las sociedades de la historia están atravesadas, según Marx, por la lucha de clases, fruto del enfrentamiento de clases con intereses antagónicos, esclavos y amos, siervos y señores, obreros y burgueses. El conflicto de intereses entre las clases o estamentos en juego deriva en procesos políticos como, por ejemplo, las revoluciones que empujan hacia adelante el proceso histórico. Eso explica el paso de una forma social a otra o, por decirlo a la manera de Marx, de un modo de producción a otro. Pues Marx entendía que lo que caracteriza y diferencia a una sociedad es la manera en que se desarrolla en ella la producción de los bienes materiales. En todos estos modos de producción, la tensión entre la clase dominante, con sus intereses específicos, y la clase dominada, con los suyos, explica el desarrollo de los procesos políticos y, en última instancia, la crisis y desaparición de ese modo de producción para dar lugar a otro nuevo. Pues bien, si la lucha de clases es el motor de la historia, la radicalización de la lucha de clases, la acción práctica a través de la política, será el instrumento fundamental para conseguir el objetivo final de la filosofía de Marx, transformar el mundo, acabar con la sociedad capitalista y construir el comunismo. Una vez analizados los mecanismos de funcionamiento de la sociedad capitalista, desentrañadas las leyes del proceso histórico y cumplimentado el análisis teórico de la realidad, Marx pudo desarrollar su propuesta de intervención práctica, materia a la que se dedica el cuarto y último capítulo. Su teoría política es, toda ella, efecto de su análisis de la realidad. La transformación de la sociedad, la revolución,
tendrá como condición indispensable la organización de la clase obrera bajo la estructura de un partido, único modo de aumentar su potencia política. Pues si la burguesía cuenta con todos los recursos del Estado a su disposición, ideológicos, políticos, judiciales, policiales y militares, la clase obrera no tiene otro recurso que su propia fuerza. Su organización y su toma de conciencia son imprescindibles para la construcción de una nueva sociedad, la sociedad comunista, una sociedad sin clases. Pues la vocación del proletariado es desaparecer como clase y generar un nuevo orden social sometido a un principio, de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Tal como escribió Marx en su crítica del programa de Gotha. En su último estadio, auguraba Marx, tras la desaparición de las clases, la revolución culminará con la desaparición del Estado, que no es más que el instrumento de una clase para el dominio sobre las demás. Por ello, Marx subrayó que el proletariado no podía utilizar el aparato estatal heredado de la burguesía. De lo que se trataba era de destruirlo. Quizás sea este anuncio del fin del Estado el aspecto que haya hecho correr más tinta entre los exégetas de Marx, pues, como veremos, tanto esta cuestión como las otras características concretas de la sociedad futura, el comunismo, quedan en el pensamiento marxiano en una nebulosa indefinida. En cualquier caso, Marx es un autor que no deja a nadie indiferente. Por su dimensión práctica y política, su pensamiento ha tenido protagonismo desde su primera formulación y ha sido objeto durante décadas de las más aceradas críticas y las más cerradas defensas. Entre sus seguidores podemos encontrar múltiples matices y puntos de vista que han dado lugar, a lo largo del siglo XX, a diversas escuelas teóricas y orientaciones políticas. El marxismo ha sido amalgamado, con diferentes resultados, con el existencialismo, con el psicoanálisis y con el estructuralismo. Son muchos los filósofos relevantes en los que la huella de Marx resulta muy reconocible, desde Benjamin hasta Sartre o Althusser, pasando por Adorno o Lukács. También, es cierto, algunos de los ejemplos de mayor indigencia teórica y brutalidad política, como pueda ser el estalinismo, pretenden una filiación marxiana. Por su lado, los enemigos de Marx, teóricos y políticos, se han apresurado, a la menor ocasión, a decretar su muerte. Sin embargo, esa dimensión política de la que venimos hablando, unida a su condición de herramienta de análisis de la realidad social, hace que el nombre de Marx, en momentos de crisis social, vuelva a adquirir actualidad. El espectro de Marx no deja de reaparecer cuando la ocasión lo propicia. Y las coyunturas de crisis son un buen caldo de cultivo para su pensamiento. Obras de juventud. Suponen un ajuste de cuentas con el hegelianismo y la definición del campo materialista, diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro, tesis doctoral, 1841. Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel 1844, Manuscritos de París, o Manuscritos de Economía y Filosofía 1844, tesis sobre Feuerbach 1845. Miseria de la filosofía 1847, Trabajo asalariado y capital 1847, Las luchas de clases en Francia 1850, el 18 Brumario de Luis Bonaparte. 1852, Obras de madurez. Incluyen el análisis de la sociedad capitalista en sus mecanismos económicos, Grundrisse. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política 1857, Teoría sobre la plusvalía 1862 Salario, precio y ganancia 1865 El capital. 1867,1885,1894, La guerra civil en Francia 1871, Crítica del programa de Gotha 1875, Obras en colaboración con Engels. La contribución de la bicefalia teórica del marxismo, la ideología alemana 1845, la Sagrada Familia 1845, el Manifiesto Comunista 1848. Capítulo 1. El materialismo como herramienta filosófica. Marx fue el padre del materialismo en la filosofía contemporánea.
contra la poderosa corriente que la filosofía idealista había construido a lo largo de la modernidad. Marx fue capaz de proponer un nuevo modo de abordar la filosofía en el que ésta ya no tendrá solo una dimensión teórica sino también práctica. Quizás sea exagerado afirmar que Marx nació materialista, pero no cabe duda de que el ambiente familiar y su educación contribuyeron a orientar filosóficamente al autor. A pesar de que entre sus antepasados es posible encontrar algunos rabinos judíos, el padre de Marx, Herschel Mordechai Marx, recibió una educación laica y no tuvo reparos en abandonar el judaísmo para evitar las restricciones antisemitas de la Alemania de finales del siglo XVIII. Con su religión perdió también su nombre, que pasó a ser Heinrich. Sus posiciones liberales y su amor por la Ilustración, en especial por Kant y Voltaire, fueron el caldo de cultivo en el que creció el pequeño Karl, tercero de 9 hermanos. Había nacido en 1818 y durante toda su vida mantuvo un vínculo especial con su hermana mayor, Sophie. Hasta los 12 años, fue educado en casa, y entre 1830 y 1835, asistió a clase en la Escuela Superior de Trèveris, su ciudad natal. La escuela era conocida por una plantilla de profesorado de orientación, también liberal y humanista, hasta el punto de que la policía la asaltó en 1832. Y fueron reemplazados la mayoría de los profesores. Quizás sea ese cambio de profesorado la causa de algunas composiciones de sorprendente orientación religiosa en los que un joven Marx de 17 años denunció la frívola filosofía de los epicúreos, a los que, precisamente, pocos años después dedicaría su tesis doctoral. En aquella época, el joven Marx ya era temido por sus compañeros de clase por la facilidad con la que componía versos y pasquines satíricos contra sus enemigos. Por otro lado, su relación con su futura mujer, la joven Jenny von Westphalen, a la que conocía desde su niñez y con la que se comprometería en el verano de 1836, reforzó unos intereses literarios, culturales y sociales compartidos. Bonn, su primer destino universitario, en 1835, fue, más bien, un paréntesis formativo durante el que afloró la faceta menos académica de Marx. Los estudios de derecho que allí comenzó, a instancias de su padre, apenas le interesaban. Peleas, algún duelo, una de las 5 presidencias del club de la taberna de Trèveris o un fugaz paso por la cárcel por alboroto nocturno es el bagaje de esos meses, junto con ciertos escarceos en el campo de la poesía. Suficiente para que su padre, hastiado, le conminara a dirigirse a Berlín para proseguir sus estudios de derecho. Hasta la muerte de su padre en 1838, el derecho fue su horizonte académico. En la Universidad de Berlín, en 1836, donde prosiguió estudios de derecho, recibió clases de Bruno Bauer, uno de los más relevantes discípulos de Hegel por aquel entonces, especializado en cuestiones de teología. Sin embargo, Bauer era ya conocido por sus posiciones ateas. El joven Marx comenzó a desenvolverse en ambientes resueltamente ateos, lo que le inspiraría una tragedia, de título Oulanem, redactada en 1837, en la que el protagonista caracteriza a los seres humanos como simios de un dios indiferente. La relación con Bauer se consolidó hasta el punto de que éste propuso a Marx y Feuerbach, otro de los grandes discípulos de Hegel, el más admirado posteriormente por Marx, la edición de una revista de significativo título: Archivos del ateísmo. La revista no se llegó a publicar, pero la orientación materialista y atea de Marx encontraría cauce de expresión en su tesis doctoral titulada Diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro, leída en la más liberal Universidad de Jena en 1841. ¿Qué es materialismo? Marx es, sin lugar a dudas, uno de los grandes teóricos del materialismo a lo largo de la historia de la filosofía, una estirpe que se inició en la antigua Grecia con filósofos como Demócrito y Epicuro, a quienes Marx dedicó, en 1841, su tesis doctoral.
Dicha estirpe será prolongada en la modernidad por Spinoza y los materialistas franceses del XVIII, La Mettrie, Helvetius, Holbach, quienes no se libraron de la persecución y el menosprecio que esta corriente ha sufrido a lo largo de la historia. Buena parte de sus textos, especialmente los de la antigüedad, no han llegado hasta nosotros, pues el proceso de selección histórica, especialmente en los monasterios medievales, apostó, como no podía ser de otro modo, por la tradición idealista, más cercana a los intereses de la religión y del poder. Pero la potencia del texto de Marx es tal que a partir de él ya no es posible ningunear al materialismo, que pasa a convertirse en corriente filosófica fundamental. ¿Pero qué debemos entender por materialismo? Si queremos decirlo de una manera llana y directa, podemos resumir que el materialismo consiste en mirar a la realidad cara a cara, entender que no hay más realidad que aquella que nos transmite la materia, natural, social, que nos rodea. El materialismo consiste en no contarse cuentos, en no refugiarse en trasmundos inventados, por utilizar la expresión de Nietzsche, haciendo referencia, por ejemplo, al cielo cristiano. Frente al idealismo, que pretende explicar lo material inventando otros mundos de carácter inmaterial, como el mundo de las ideas de Platón, el materialismo solo sabe de la materia que nos rodea, bien sea en forma de naturaleza o sociedad. Explicar lo real desde lo real mismo. En realidad, la propia filosofía nace con ese gesto radical, que pretende explicar la realidad, el cosmos, la naturaleza, desde la naturaleza misma. No fue otra la pretensión, en el siglo VI a.C., de la escuela de Mileto, con Tales a la cabeza, que buscó la causa y origen de la naturaleza en la propia naturaleza, despreciando de ese modo toda referencia a un posible papel de los dioses en ese proceso. Tales creía que todo procedía del agua, mientras su discípulo Anaxímenes pensaba que era el aire el origen de todo. En cualquier caso, la filosofía nace rescatando el mundo de las garras de los dioses. En efecto, el pensamiento religioso, que en filosofía se emparentará con el idealismo, explica la realidad haciendo referencia a la intervención divina. Para los griegos, los dioses fueron los encargados de ordenar el caos originario y convertirlo en cosmos, en orden, dando así lugar al universo. Para las religiones monoteístas, el universo es una creación de Dios. De ese modo, el pensamiento religioso en general explica la realidad mediante la intervención de elementos que no se encuentran en esa realidad misma sino que, desde fuera de ella, la crean u ordenan. Siguiendo esa senda, el idealismo filosófico explica la realidad haciendo referencia a otra realidad no material que se encuentra detrás de aquello que percibimos a través de los sentidos. Platón inauguró esta actitud, al dividir la realidad en dos mundos, el mundo material, sensible, y el mundo de las ideas, inmaterial y etéreo. Para explicar el mundo real material, Platón inventó un mundo sublime y oculto, el mundo de las ideas, al que convirtió en la verdadera realidad. Nació de este modo con Platón una actitud de desprecio hacia lo material, hacia el mundo, hacia el cuerpo, que se prolongará, bajo la influencia del cristianismo, a lo largo de la filosofía que ha dominado en Occidente. El idealismo. Marx, por el contrario, fue heredero de la actitud de los primeros filósofos que querían explicar la realidad desde la realidad misma. Y ello tuvo profundas repercusiones en el conjunto de su pensamiento. La apuesta materialista implicaría, como se analizará en los capítulos posteriores, una atención a los mecanismos de funcionamiento de la sociedad y de la historia como objeto privilegiado de la filosofía, dando la vuelta al planteamiento hegeliano. No es ningún secreto la admiración de Marx por la filosofía de Hegel, que se plasmó en su pertenencia, a finales de los años 30 y principios de los 40, al grupo de los jóvenes hegelianos de izquierda. Tampoco lo es que el objetivo de Marx fue invertir esta filosofía, es decir, convertir el idealismo hegeliano en un discurso materialista. La influencia de la filosofía de Hegel provocó la existencia de numerosos discípulos que se agrupan en la derecha y la izquierda hegeliana.
La derecha defiende el postulado hegeliano de que, lo real es racional, y por ello se aplica a la defensa del orden establecido. La izquierda hegeliana se apoya en la segunda parte del postulado que dice que, lo racional es real, y desde ahí se aplica a la crítica de la realidad. Se caracterizan por una crítica radical de la religión y sus autores más representativos son los hermanos Bauer, Bruno y Edgar, David Strauss, Theodor Vermeer, Amol Ruge, Ludwig Feuerbach, Friedrich Engels y Karl Marx. Marx se convirtió en el más audaz de los jóvenes hegelianos. Y mientras para Hegel las sociedades históricas eran efecto de la evolución del pensamiento, de lo que él denominaba el espíritu absoluto, para Marx, por el contrario, era la evolución histórica de las sociedades la que incidía en la evolución de las formas de pensamiento. Hegel, como buen idealista, creía que eran las ideas las que producían la realidad. Marx invirtió esa tesis, para defender que era la realidad material, social o natural, la que producía las ideas. Aquí, no obstante, lo que interesa subrayar de momento es la dimensión más filosófica del materialismo marciano, pues la concepción materialista de la historia será objeto de otro capítulo. Materialismo y ateísmo. Desde sus inicios, materialismo y ateísmo son actitudes que han transcurrido de manera paralela. Difícilmente podía ser de otro modo, pues si el materialismo pretende explicar la realidad desde la realidad misma, no parece que quepa otorgar ningún tipo de protagonismo a instancias divinas en el origen y gestión de esa realidad. Generalmente, se suele denominar a Nietzsche como el filósofo de la muerte de Dios. Y, en efecto, a él se debe esa tan llamativa frase de, Dios ha muerto. Sin embargo, el ateísmo decimonónico, en filosofía, nació con Feuerbach y fue consecuentemente desarrollado por Marx. No se pretende aquí una disputa sobre primicias, sino poner de manifiesto que el ateísmo, con todas sus implicaciones filosóficas, fue una actitud compartida por Marx y Nietzsche. Si muchos han querido subrayar la distancia entre ambos pensadores, que sin duda existe, también es posible señalar numerosos puntos de encuentro que proceden, precisamente, de esa común apuesta por el ateísmo, que va a condicionar el conjunto de sus filosofías. ¿No sería aventurado colocar a ambos filósofos como protagonistas solidarios de un cambio de paradigma filosófico del mismo nivel del que, a principios del siglo XX, se produciría en la ciencia? Con la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, y en la estética con las vanguardias. Sin lugar a dudas, el de la religión, y su crítica, fue un tema central en el siglo XIX. Un tema que no solo se abordó en la filosofía, sino también en la literatura, muy especialmente en la poesía. La literatura decimonónica, en obras como la de Baudelaire, tendió a cultivar el malditismo, que consistía en alejarse de la religión, de Dios, para tomar partido por Satán. Frente al bien, representado por la religión, Baudelaire y otros apostaron por el mal, producto de las realidades infernales. De ahí la obra más celebrada de Baudelaire, Las flores del mal. No faltaron, tampoco, los escritores aplicados a una cerrada defensa de la religión, como Fyodor Dostoyevsky, quien, aterrado ante la perspectiva de un mundo sin Dios, exclamaba, si Dios ha muerto, todo está permitido. Dios aparecía en su obra, en un gesto no muy alejado de Kant, como garantía de la justicia, como instrumento para que, parafraseando el título de una de sus obras más conocidas, el crimen lleve aparejado su castigo. Ahora bien, ese malditismo que representaba Baudelaire continuaba preso del universo de lo religioso, pues, al reivindicar lo contrario de lo que la religión establecía, quedaba atrapado en sus redes. El malditismo seguía mirando de reojo a la religión. Sin embargo, en la perspectiva del ateísmo no se trataba de optar por el mal en lugar del bien, de sustituir a Dios por Satán, sino de ir, como decía Nietzsche, más allá del bien y del mal. Es decir, construir un nuevo discurso libre de las ataduras de la tradición religiosa que, en última instancia, se halla detrás de la tradición filosófica idealista. Por ello,
para alejarse del idealismo era preciso desmontar el concepto de Dios. Marx recogió íntegramente el planteamiento de Feuerbach, que entendió que Dios no era sino una producción humana. Para Feuerbach, Dios es, en realidad, la expresión de la máxima alienación del hombre. La alienación, concepto básico en Marx, es un proceso por el cual el sujeto deja de ser lo que en realidad es, pierde su esencia, para convertirse en otro. El sujeto se aliena, se convierte en algo ajeno, que es lo que quiere decir alienus en latín. Por ello, en Marx los conceptos de alienación y enajenación son sinónimos. Pues bien, el ser humano exterioriza, aliena, sus caracteres positivos y los coloca en grado sumo en una figura exterior, a la que llama Dios. No es Dios quien crea al hombre, sino el hombre, enajenándose, el que crea a Dios. Como decíamos, Marx reprodujo la argumentación de Feuerbach, pero la completó, haciendo de la religión, primero, un reflejo de su sociedad y, segundo, un instrumento de control político. A pesar de las críticas que Marx realizara a Feuerbach, siempre entendió que transitaba por un camino cuyas primeras piedras habían sido colocadas por el autor de la esencia del cristianismo. En un fragmento de su introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, en el que Marx puso de relieve sus dotes literarias, defendió que la religión es efecto de una realidad descarnada, que exige consuelo para los que la habitan. En esta época, finales de 1843 y comienzos de 1844, Marx se había exiliado en París, tras el cierre por la censura del periódico del que era director, la Gaceta Renana. Allí, Marx entró en contacto con una amplia colonia de obreros alemanes y se afianzó su apuesta política por el proletariado, de cuyos sufrimientos ya había sido testigo en Alemania. En París, junto con su amigo Ruge, editó el único número de los Anales franco-alemanes, donde querían dar cabida a teóricos revolucionarios de ambos países. Sin embargo, ningún teórico francés aceptó publicar en la revista, precisamente por la radicalidad del ateísmo de sus promotores. En todo caso, París reafirmó la convicción de Marx de que la sociedad capitalista estaba atravesada por una profunda injusticia. Por ello, en la medida en que la sociedad es un valle de lágrimas, quienes la habitan precisan de consuelo y cobijo, que es lo que les ofrece la religión. La génesis de la religión no carece de lógica para Marx. Pero la religión se convierte en un instrumento político, pues es utilizada por el poder para desactivar a los oprimidos, ofreciéndoles el paraíso a cambio de la sumisión. Esa es la razón de que la calificara como el opio del pueblo. En coherencia con su planteamiento materialista, en el que la religión es efecto de una realidad inhumana, Marx teorizó que para acabar con la religión había que acabar con el estado de cosas que la sustentaba, acabar con el sufrimiento humano. Era necesario ir, por tanto, a la raíz de la cuestión, en la medida en que, ser radical es tomar la cosa de raíz, como escribió Marx en ese mismo texto. No se trataba, por lo tanto, de teorizar contra la religión, como hicieron buena parte de los jóvenes hegelianos, de los que Marx se fue alejando progresivamente, sino de actuar contra una sociedad injusta e inhumana. Como dice en la mencionada obra, la crítica del cielo se transforma así en crítica de la tierra, la crítica de la religión en crítica del derecho, la crítica de la teología en crítica de la política. Conviene subrayar, más allá de la crítica a la religión, que el ateísmo tiene unas implicaciones muy profundas en la comprensión filosófica de la realidad, en el conjunto de la concepción del mundo. Las filosofías vinculadas, de un modo más o menos declarado, a lo religioso tienden a desarrollar una concepción estática de la realidad. Establecer como fundamento de todo un Dios eterno e inmutable tiene consecuencias en todos los niveles filosóficos. Ese Dios establece, de una vez para siempre, lo que es correcto e incorrecto, define, de manera definitiva, el bien y el mal, con lo que los valores morales poseen un carácter atemporal, ahistórico. Lo mismo sucede con la verdad, que también posee un carácter eterno.
Del mismo modo, al crear al hombre, a su imagen y semejanza, como establece el cristianismo, se define también la existencia de una esencia humana universal. La realidad en su conjunto, lo que en lenguaje filosófico se denomina el ser, es presentada de un modo estático y compacto, ajena al paso del tiempo o a las diferencias sociales o culturales que puedan atravesarla. Por ello, al desarrollar un discurso ateo, se rompen los diques de contención de la concepción religiosa, idealista, de la filosofía, de modo que el espacio y el tiempo, la complejidad social y el decurso histórico, van configurando diferentes concepciones del mundo. Pensamiento e ideología. Es en la ideología alemana, un texto redactado por Marx y Engels en 1845, y que no fue publicado hasta 1932, provocando un cierto terremoto en el ámbito del marxismo, donde es posible encontrar la caracterización más sucinta y precisa de lo que ambos entendían por materialismo. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Escribían en su primer capítulo. Es decir que el pensamiento, en su dimensión individual y colectiva o social, no es un proceso autónomo. Las ideas, para Marx y Engels, son efecto del contexto en el que aparecen. De este modo, tanto los pensamientos de un individuo como los códigos jurídicos, la filosofía, la literatura de una época son vinculados a la sociedad en la que nacen. Por decirlo de un modo más explicativo, una sociedad esclavista, como la griega o la romana, produce códigos legales en los que se regula la esclavitud que, por otro lado, desde un punto de vista ético no es cuestionada, pues ello supondría socavar los fundamentos de dichas sociedades. Ni Platón ni Aristóteles, filósofos de una sociedad esclavista, pusieron en cuestión el esclavismo. Organización económica, corpus jurídico y universo moral son solidarios en una sociedad, responden a unos mismos intereses, a una misma concepción del mundo. Marx resume su concepción materialista de la relación entre realidad y pensamiento mediante los conceptos, estructura y superestructura. Para Marx, el pensamiento es una superestructura que se eleva sobre unos cimientos, una estructura social. De este modo, la superestructura ideológica de una sociedad se corresponderá con el diseño de su estructura. Si la estructura productiva de la sociedad se fundamenta sobre la servidumbre, como ocurre en el feudalismo, la ideología de la época se aplicará a la defensa de la servidumbre. Pero es importante subrayar que, a diferencia de lo que han hecho ciertos desarrollos posteriores del marxismo, en los que se vinculaba, exclusivamente, la producción de la conciencia con los caracteres económicos de la sociedad, Marx y Engels hicieron referencia a un concepto tremendamente amplio como es el de vida, señalando, de este modo, que era el conjunto de elementos que constituyen la circunstancia, la situación del individuo, lo que explicaba su modo de pensar. No cabe duda de que Marx concedía privilegio a la clase social a la hora de influir en el modo de ver la realidad del individuo, pues el trabajo condiciona el conjunto de la vida del individuo. Pero ello no implica la desatención del resto de aspectos de su vida, que también desempeñan su papel en la determinación del modo de ver la realidad por parte del sujeto. Ese privilegio que Marx concedía al trabajo, a lo económico, es lo que hace que a la mirada sobre la realidad cargada por la posición de clase del sujeto Marx la denominara de un modo específico, la ideología. Los miembros de una clase comparten una determinada visión de la realidad, ven el mundo de un modo ajustado a sus intereses de clase. La vida de un obrero no es como la de un burgués, mucho más en la época en que Marx desarrolló sus teorías. Y como las vidas no son iguales, tampoco lo es la conciencia, los pensamientos, los intereses. Pero la clase dominante, establece Marx con la perspicacia que lo caracteriza, en la medida en que controla los mecanismos sociales de producción de conciencia, educación, religión, medios de comunicación. Impone su visión del mundo, hace dominante su ideología. Es decir, hace pensar a los dominados de un modo ajeno a sus intereses, produce alienación.
Nos encontramos aquí con una segunda forma de alienación, ya no la alienación religiosa, sino la ideológica. La ideología dominante en una sociedad es la ideología de la clase dominante. Por ello, la lucha política será también una lucha ideológica en la que las clases dominadas deberán generar estrategias para difundir su visión del mundo. Como se ha comentado, la ideología alemana fue fruto de la colaboración entre Marx y Engels, una colaboración que se prolongó durante 40 años. Sorprendentemente, el primer encuentro entre Marx y Engels, en 1842, en las oficinas de la Gaceta Renana, fue tenso, dado que Marx criticó a su juicio, excesivo radicalismo de las colaboraciones de Engels con el periódico, que implicaban problemas con la censura. Además, Marx colocaba a Engels en el círculo de los jóvenes hegelianos, de quienes Marx pretendía distanciarse. Sin embargo, tras la publicación de su artículo, Elementos de una crítica de la economía política, en el primer y único número de los Anales franco-alemanes, dirigidos por Marx y Ruge, y la posterior visita de Engels a Marx en París ese mismo año de 1844, se fraguó una amistad y complicidad filosófica que se prolongaría durante décadas. Su primera obra conjunta no tardó en ver la luz y se dirigió, precisamente, a realizar una feroz crítica de los jóvenes hegelianos. Nos referimos a la Sagrada Familia, subtitulada sarcásticamente Crítica de la Crítica Crítica, queriendo subrayar la actitud exclusivamente teórica de la filosofía alemana poshegeliana. En todo caso, se inició una colaboración que se plasmó no solo en la redacción conjunta de diferentes obras, sino también en una, por así decirlo, división del trabajo teórico que tenía como objetivo poder abarcar entre ambos una mayor cantidad de temas y problemas. Pero la relación entre Marx y Engels no se dio solo en el campo teórico y político. Engels se convirtió en el sustento económico de la familia Marx, que se casó en 1843 con Jenny von Westphalen, con la que tuvo 7 hijos y que sufrió siempre una angustiosa situación económica, muchas veces paliada por su amigo. Los efectos filosóficos de la relación entre Marx y Engels han sido objeto de múltiples debates y posiciones. Parece fuera de toda duda la gran influencia que tuvieron en el joven Marx los escritos de Engels sobre la clase obrera, tampoco puede negarse la confianza que Marx depositó en su amigo, que se convirtió en responsable de la edición póstuma de algunos de sus textos inéditos. Sin embargo, algunos autores, como Jean-Paul Sartre, 1905-1980, fueron extremadamente críticos con la influencia de Engels en Marx en el campo filosófico, hasta el punto de que Sartre llegó a hablar del nefasto encuentro con Engels. Sí que parece que los análisis de Marx poseen una mayor sutileza, como el propio Engels se encargó de reconocer, y que algunas interpretaciones engelsianas de los planteamientos de Marx tienden a la simplificación. Pero no cabe duda de que la suya fue una relación de una notable profundidad, política y filosóficamente muy productiva. El socialismo científico y la crítica del utopismo. El final del siglo XVIII y todo el siglo XIX fueron momentos de gran efervescencia política, no solo en su dimensión histórica, con numerosos estallidos revolucionarios por toda Europa. Desde la Revolución Francesa de 1789 hasta la Comuna de París de 1871, sino también en el campo teórico, donde se sucedían teorías de carácter político y social. Unas tenían por objeto consolidar el orden existente, otras, ponerlo en cuestión. Así por ejemplo, a principios del siglo XIX surgió la sociología, de la mano de Auguste Comte, 1798 a 1857, como nueva ciencia de la sociedad, con una declarada vocación de anticipación y control de los procesos revolucionarios. También fue el momento de aparición de diferentes propuestas teóricas que, nacidas del malestar provocado por el proceso de industrialización en curso, planteaban la creación de una nueva sociedad. Todas esas teorías son conocidas bajo la denominación de socialismo utópico. De hecho, bajo esta denominación,
acuñada por Friedrich Engels, se agrupan teorías muy diversas de autores como los franceses Henri de Saint-Simon, 1760 a 1825, Charles Fourier, 1772 a 1837, y Etienne Cabet, 1788 a 1856, el británico Robert Owen, 1771 a 1858, o el alemán Wilhelm Weiding, 1808 a 1874. Ya sea desde posiciones cercanas al cristianismo como, en el caso de Weiding o Saint-Simon, ya desde el ateísmo, en el de Fourier, ya sea desde la defensa del socialismo o la del comunismo. Estos autores coincidieron en la necesidad de eliminar por completo el capitalismo y crear una nueva sociedad. El cooperativismo fue, para algunos, la manera adecuada de organizar la producción en la nueva sociedad que propugnaban. Muchos de ellos llevaron a cabo, incluso, experiencias prácticas en este sentido, con la fundación de comunidades guiadas por sus preceptos. Experiencias, por otro lado, siempre fracasadas, como apunta Marx, quien subrayó la desvinculación total de tales propuestas con un cambio político general de la sociedad, de ahí que desechen cualquier acción política. En especial toda acción revolucionaria, pretenden alcanzar su objetivo por la vía pacífica e intentan abrir camino a este nuevo evangelio social por medio de pequeños experimentos, naturalmente fallidos. Mediante el poder del ejemplo. A pesar de que sus planteamientos eran críticos con el capitalismo y de que en todos ellos existía una defensa del proletariado frente a la explotación de la que era objeto, Marx y Engels fueron muy críticos con estos autores. La crítica fundamental que les dirigieron fue que no existía en ellos un análisis real de la sociedad y sin él, entendían, resultaba imposible una propuesta política adecuada. Cuando Engels reivindicaba el socialismo científico frente al socialismo utópico, lo hacía precisando que el socialismo científico lo era en la medida en que prestaba atención a la realidad social, es decir, adoptaba una posición materialista, cosa que no ocurría en el socialismo utópico. Marx polemizó directamente con uno de los socialistas utópicos más influyentes en su tiempo, Weitling. Ambos pertenecían a la Liga de los Justos, que había encargado a Weitling en 1838 redactar un texto que tomó por título La humanidad como es y como debería ser, y que encargaría a Marx y Engels, casi 10 años más tarde, la redacción del Manifiesto Comunista. Ambos teóricos se encontraron en Bruselas en 1846, donde Marx lo invitó a participar en una reunión del Comité de Correspondencia Comunista, recién creado por Marx, que tenía por finalidad la transmisión de información a lo largo y ancho de Europa. El encuentro fue tempestuoso, especialmente por parte de Marx, que criticó duramente las posiciones de Weitling. Uno de los asistentes a la reunión, Pavel Annenkov, resumía la crítica de Marx a Weitling, con unas palabras que sintetizan muy bien la crítica global que Marx y Engels, desde la pretensión de cientificidad de sus posiciones, dedicaron al socialismo utópico, apelar a los trabajadores sin ideas estrictamente científicas o doctrinas constructivas, especialmente en Alemania. Era equivalente al vano y deshonesto juego de la prédica, que suponía, de un lado, al profeta inspirado, del otro, a asnos boquiabiertos. Marx periodista, hacia una política materialista. Marx concedió tal importancia a la batalla ideológica que dedicó buena parte de sus esfuerzos a escribir en prensa, para trasladar a la sociedad un análisis de la realidad desde posiciones materialistas y revolucionarias. A pesar de que este no es un hecho suficientemente tenido en cuenta, la actividad periodística de Marx fue una constante a lo largo de su vida. Además de ser una precaria fuente de ingresos para la tan necesitada economía de su familia, el periodismo fue para Marx un instrumento de análisis de la realidad mundial que le permitió contrastar sus teorías con los acontecimientos históricos e intervenir políticamente sobre los mismos. Tras la muerte de su padre, Marx decidió dedicarse al periodismo.
Una vez leída su tesis doctoral, Marx intentó dedicarse a la carrera docente universitaria, pero fue vetado. La política represiva instaurada por Federico Guillermo IV afectó a varios jóvenes hegelianos, que vieron truncada su carrera académica. Por ello, Marx hubo de dedicarse al periodismo como forma de ganarse la vida, aunque en él mismo descubriría una herramienta política de primer orden. Desde mediados de 1842, Marx comenzó a escribir en las páginas de los Anales de Halle, órgano de expresión de los jóvenes hegelianos. Sin embargo, la progresiva politización de Marx lo llevó a romper con este grupo y a dejar los Anales, para trasladarse a Colonia y comenzar a escribir en la Gaceta Renana, periódico del que acabó siendo redactor jefe a los pocos meses. En esa época, la Gaceta era defensora de las posiciones de la burguesía industrial de Renania frente al conservadurismo de la administración de Federico Guillermo IV. Por esos años, Marx todavía era partidario del radicalismo burgués. Sin embargo, la censura, que fue cerrando diferentes publicaciones a lo largo de 1842, generó una atmósfera asfixiante que acabaría por empujar a Marx a exiliarse en París, para emprender allí también una nueva aventura periodística, los Anales franco-alemanes. En una carta a su amigo Ruge, con quien Marx compartió la aventura periodística parisina, fechada en septiembre de 1843, escribía Marx sobre Alemania. Hasta el aire que se respira hace de uno un siervo. Efectivamente, las esperanzas que buena parte de la intelectualidad y de la burguesía alemanas habían colocado en el ascenso al trono de Federico Guillermo IV, allá por junio de 1840, quedaron rápidamente truncadas por sus primeras decisiones. Comenzó así un exilio que se prolongó, con pequeños paréntesis, el resto de su vida. Pero volviendo a la actividad periodística de Marx, hay que subrayar que algunas de sus obras más relevantes de contenido histórico, como el 18 Brumario o la lucha de clases en Francia, aparecieron bajo la forma de artículos periodísticos. Alemania, Francia, Inglaterra, Bélgica, también Estados Unidos, a través del New York Tribune, fueron testigos del periodismo de Marx. El materialismo y la cuestión de la verdad. Desde la perspectiva del conocimiento, el materialismo implica que la verdad queda sometida al proceso histórico y a la complejidad social. Es decir que, lejos de entender que la verdad es eterna e inmutable, tal como defiende el idealismo, la verdad se convierte en un efecto histórico y social. Varía con el proceso histórico y se ve condicionada por las diferentes posiciones sociales existentes. La verdad no es algo dado, explícito y evidente, sino un producto social. El materialismo ha disuelto las tradicionales categorías de sujeto y objeto, de tal modo que el conocimiento no es ya la aprehensión de una realidad estable y permanente, el objeto, por un sujeto de carácter universal. El conocimiento se desarrolla entre instancias inestables y complejas y genera verdades ajustadas a circunstancias concretas. Por ello, para Marx la verdad no era una cuestión teórica, sino práctica, tal como argumenta en la segunda tesis sobre Feuerbach. El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica es un problema puramente escolástico. Es en la práctica donde se puede establecer la verdad o falsedad de un hecho. Marx pretendía superar lo que él calificaba como materialismo contemplativo de su, por otro lado, admirado Feuerbach. Por ello, Engels dijo de modo significativo que la prueba del pudín está en comérselo, queriendo significar que la única manera de comprobar que el pudín ha salido bien no es justificándolo teóricamente a través de la receta y de los detalles de su elaboración, sino hincándole el diente. Lo mismo sucede con las posiciones teóricas, no se trata de empecinarse en establecer su justeza, sino de confrontarlas con la realidad a través de la práctica. Porque, además,
En Marx, la teoría tenía una vocación eminentemente práctica. No se trataba de conocer por conocer, sino de conocer para actuar, para transformar, tal como se refleja en el postulado N-11 de uno de los textos más conocidos de Marx, su test sobre Feuerbach. La estrechísima vinculación entre teoría y práctica se ponía de manifiesto en el hecho de que Marx acuñó un concepto en el que ambos términos se hallaban subsumidos, el de praxis. El marxismo ha sido definido en más de una ocasión, incluso, como una filosofía de la praxis, una filosofía en la que no es concebible la desvinculación entre teoría y práctica. En todo caso, es necesario realizar una precisión importante. El privilegio que el materialismo concede a lo material en la configuración de la realidad no significa una desconsideración de los efectos de la esfera del pensamiento, ni mucho menos. Marx entendía, tal como se ha comentado más arriba, que el pensamiento tiene su origen en el contexto social en el que aparece. Pero también entendía que el pensamiento provoca necesariamente efectos en la sociedad en la que surge. Puede decirse que la relación entre ser y pensamiento es una relación dialéctica en la que, conservando siempre el primado del ser, ambos niveles se influyen mutuamente. La concepción del ser humano. Entre los múltiples efectos que posee el materialismo, hay que señalar sus consecuencias en la concepción del ser humano, del sujeto. La modernidad dominante, de Descartes a Hegel, se había caracterizado por una concepción esencialista del sujeto, que encontró en el concepto de naturaleza humana su expresión más acabada. Pero la modernidad vio, también, otros intentos de pensar el sujeto de manera diferente. Los materialistas franceses del 18 hicieron del cuerpo un elemento diferencial entre los sujetos, de modo que la organización y características del cuerpo implicaban diferentes modos de enfrentarse al mundo. Así lo ponía de manifiesto Diderot en su carta sobre los ciegos, donde reflexionaba sobre lo diferente que sería un mundo de sujetos privados de la visión. Ni las concepciones morales, ni las estéticas, ni las jurídicas serían las mismas en una sociedad habitada exclusivamente por humanos privados de visión, artes como la pintura carecerían de sentido, al tiempo que, por ejemplo, la desnudez perdería cualquier tipo de connotación moral o jurídica. En la filosofía materialista del 18, el cuerpo se convirtió, así, en mediación fundamental en la aproximación al mundo. Marx, por su parte, se aplicó, más allá del cuerpo, a subrayar las múltiples mediaciones que constituyen al sujeto. La antropología de Marx se encuentra resumida en un breve texto, el comienzo de la tesis 6 sobre Feuerbach, donde escribió, la esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales. Lejos del esencialismo de la tradición idealista, que entiende que todos los seres humanos nacemos con una misma esencia compartida, a la que denomina naturaleza humana, Marx hizo del sujeto un efecto de sus condiciones vitales. El sujeto es una construcción cuyas piezas vienen dadas por las múltiples relaciones a que se haya sometido. De ello se desprenden dos cuestiones. La primera es que, dado que no hay dos sujetos con relaciones sociales idénticas, no hay dos sujetos iguales. La segunda, que en la medida en que las relaciones de un sujeto van variando en su proceso vital, ese sujeto va modificándose de modo constante. La tesis 6 puso las bases, sin ninguna duda, para una antropología materialista de la diferencia e hizo del sujeto un ser eminentemente social. Marx atacó la noción liberal de individuo, a la que consideraba una abstracción que nada tenía que ver con los hombres y mujeres concretos. Caricaturizó a ese individuo bajo el concepto de Robinsonada, entendiendo por tal la idea de un sujeto individual, aislado, que se hace a sí mismo sin ninguna dependencia externa. Pura abstracción, mera fábula. El individuo liberal es una ficción inexistente. Nada menos real que ese individuo aislado, independiente, carente de todo vínculo. Nuevamente, el idealismo vuelve a inventar un cuento que la realidad, mirada cara a cara, se encarga de desmontar.
¿Acaso no existe en la naturaleza sujeto más dependiente que el humano, que necesita de constantes vínculos para su supervivencia? Vínculos que se irán diversificando a lo largo de su vida. El sujeto es, decía Marx, un individuo social, un individuo bañado, de modo inexorable, en múltiples relaciones. El materialismo marciano inscribió al sujeto en un momento histórico y en una posición social que le conferirán sus caracteres, diferentes de los hombres y mujeres de otras épocas y de otras ubicaciones sociales. Por ello Marx se mostraba tan crítico con los profundos efectos alienadores del capitalismo sobre los obreros a los que acaba convirtiendo, tal como denuncia en sus Grundrisse, una obra preparatoria del Capital. En apéndices de las máquinas. En lugar de colocar la maquinaria al servicio del ser humano, para dulcificar su trabajo y rebajar su jornada laboral, el capital coloca al ser humano al servicio de la máquina. Un proceder que abunda en el carácter injusto de la sociedad capitalista y que incrementa la nómina de razones para acabar con ella. En resumidas cuentas, con su recuperación de la tradición materialista, Marx propuso una nueva mirada sobre la realidad. Y esa mirada implicaba el desarrollo de una nueva filosofía, en todos sus aspectos. La concepción de la moral, del individuo, del conocimiento, son sometidas al tamiz materialista, dando lugar a concepciones muy alejadas de lo que había sido preceptivo en el idealismo. Si algo hubiera que subrayar entre las consecuencias del materialismo marciano es la importancia que se va a conceder a la práctica. Pues en Marx la filosofía tiene un objetivo muy definido, cambiar el mundo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar un me gusta o comentario. Será hasta el próximo capítulo, muchas gracias. Saludos. Hipatia Podcast.